La comunidad religiosa menonita ha comprado en los últimos 8 años más de 30.000 hectáreas de tierra en zona rural de Puerto Gaitán, Meta. Aunque ellos aseguran que las adquirieron de forma legal, la Agencia Nacional de Tierras investiga si los predios son terrenos baldíos, es decir, bienes de la nación, y si hay acaparamiento de tierras. De otra parte, los indígenas sicuaní, pueblo aborigen de la Altillanura, dicen que están en sus territorios ancestrales y que su producción afecta el medio ambiente. Informe especial. La cosecha de diciembre será prometedora. Esperan recoger aproximadamente 150.000 toneladas de maíz. Son los campos de los menonitas, comunidad religiosa que en poco tiempo se ha convertido en un importante productor agroindustrial en el departamento del Meta. Muchas veces alguien dice, no, el llano no produce, pero sí produce, nomás que hay que tener paciencia, hay que mejorar el suelo, hay que invertir un poquito y después sí produce. La llegada de los menonitas hace 8 años a la Altillanura colombiana ha generado polémica en varios frentes. Primero, la comunidad tiene más de 30.000 hectáreas en las afueras de Puerto Gaitán. Según el senador Wilson Lozano, aquí se están acaparando terrenos baldíos que serían bienes de la nación. Las infracciones a la norma vienen por varias vías. De una parte por lo que dispone la ley 160 del 72, que tiene que ver con tierras baldías de la nación. De ellos hasta ahora he encontrado 4 predios que tienen esas características y que ha propiciado la recuperación de 8.346 hectáreas de esos dominios. Según la Agencia Nacional de Tierras ANT, los predios son Cuba Libre, Malaver, La Cabaña y actualmente se investiga si Campo Alegre es un predio privado o de origen baldío. Mario Díaz, abogado de la comunidad menonita, espera que la decisión les sea favorable. Está analizando si es un baldío o no, pero ya le hemos explicado a la Agencia Nacional de Tierras de que tiene unas escrituras de antes de 1974, como lo dice la sentencia SU 288, de acuerdo a la ley 160 en su artículo 48, se le da aplicación a la fórmula transaccional. La idea es, compañeros. Otra arista del problema es la reclamación que el pueblo indígena sicuani ha hecho de los predios que ocupan los menonitas. Para los aborígenes son tierras ancestrales. Nosotros tenemos derecho a estar en el sitio sagrado donde nos correspondan, donde los ancestros vivían anteriormente, nosotros toca estar allá. Sí, yo creo que... El abogado de la comunidad religiosa niega este argumento. Desde el inicio de las tomas de hecho siempre se respetó todo el procedimiento ante la Agencia Nacional. Ellos siempre estuvieron acá en el predio mientras que se llevó todo el proceso y la agencia define y decide de que es una propiedad privada, no son tierras ancestrales. Eso ya fue definido. Se refiere a una toma a la fuerza que hicieron los indígenas en este predio. La ocupación finalmente terminó en un desalojo, pues las autoridades le dieron la razón al dueño del predio. Aquí en el año 2021, un grupo de personas de la comunidad sicuaní se tomó este predio por vías de hecho. Luego de un proceso largo de más de 3 años, se probó que era una propiedad privada. La Agencia Nacional de Tierras lo confirmó mediante resoluciones y lo que se hizo fue un desalojo. Después del desalojo, las 140 familias de la comunidad de Barrulia fueron trasladadas a este coliseo en Puerto Gaitán. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que busca defender y garantizar los derechos territoriales de los 115 pueblos indígenas en Colombia, acompaña a los sicuanis en este proceso. Entendiendo esa relación intrínseca que tienen los pueblos indígenas con el territorio para supervivencia física y cultural, y principalmente de este pueblo indígena que tiene una connotación de pueblo seminómada y nómada incluso. La tragedia de los guayibos o sicuanis no está muy lejos en la historia. Desde los años 60 y 70 fueron desplazados de sus territorios por los señores de la guerra. Desde Guadalupe Salcedo con las guerrillas liberales
hasta la llegada del esmeraldero Víctor Carranza y su grupo paramilitar, cuenta el senador Arias. Han sido muy castigados por las guerrillas viejas. Las guerrillas liberales mataban indios. Se practicaba la guaibiada, que era la cacería indígena. Hubo lo que llamaron las jaramilladas, cualquiera el nombre que le quiera dar, que fue un asesinato, una masacre enorme. El ejército, la policía, las guerrillas liberales, las FARC, el ELN, todos a una contra los indígenas y después Carranza. Enemigos gratuitos. Víctimas del conflicto armado, arrollados por una fiebre por la tierra, desplazados y condenados a ser nómadas a la brava, por beneficiarios de la reforma agraria que vendieron sus tierras al mejor postor. Esas ventas son las que hoy investiga la Agencia de Tierras. Haciendo el análisis de los títulos, encontramos que son predios pues, de origen baldío, ¿sí? Fueron entregados a unos sujetos definidos para la reforma agraria, pero estos sujetos pues, adelantaron estas ventas, desconociendo pues, también la existencia misma de los pueblos indígenas en el territorio. Según la Agencia de Tierras, casi 40.000 hectáreas están en manos de la comunidad menonita, tierras que ellos explotan por su producción mecanizada. Esto deriva otra arista del problema, el impacto ambiental. Según Cormacarena, autoridad ambiental de la región, habrían quemado 42 hectáreas de bosques. Ellos rechazan estos señalamientos. ¿Qué razón hay de destruir la naturaleza y luego qué van a hacer mis hijos? Si yo hago lo que hago por mis hijos, yo quiero que ellos prosperen. Me gustaría mucho alguien que dice que los menonitas destruyen al medio ambiente, vengan, miren, vengan y investiguen bien si es la verdad. Sin embargo, hay 3 procesos sancionatorios por tala de bosques y contaminación de nacederos de agua. La Fiscalía también adelanta una investigación por delitos ambientales. En su avioneta, Ramón Dick nos muestra los campos de producción, señala los nacederos de agua y morichales y me cuenta que no los tocan porque saben que el agua está allí. También muestra este sector, que según ellos fue deforestado cuando los indígenas se lo tomaron. En tierra, más tarde aclaró que una de las sanciones ambientales vino por la construcción de este puente sobre un caño sin el permiso de Cormacarena. Eso era una finca ganadera y nosotros vinimos acá y empezamos a sembrar árboles. Nosotros hemos hecho unos puentes y ha tocado limpiar un poco, pero nosotros no nos gusta tumbar árboles así, lo contrario, a nosotros nos gusta sembrar árboles. Más allá del tema del puente, para Rubiela Gaitán, gobernadora de los Sicuani, el fondo es el impacto de los arados mecanizados en los suelos. Que son donde aran, que siembran soya, ya no existen los animalitos, ya no existen las medicinas tradicionales donde nosotros utilizamos para la diarrea, para la fiebre. Los sitios sagrados nos están acabando. Para proteger su derecho a un ambiente sano, el pasado 6 de agosto, un juez de restitución de tierras decretó una medida provisional de protección de las comunidades indígenas Ihuitzulibo, Barrulia, San Rafael de Huarrojo y Sabilonia. Esto sumado a la revocatoria de esta resolución de la Agencia de Tierras que durante años negó la ancestralidad del pueblo sicuani en la zona, es un alivio para los nativos. Los pueblos indígenas vamos a seguir haciendo acciones de incidencia un poco para que desde las entidades estatales se reconozca esa relación intrínseca que tienen con sus territorios ancestrales y la revisión misma de los estudios de títulos, de revisar cómo se realizaron esas adjudicaciones. El problema es complejo porque parados en los zapatos de los menonitas son grandes productores que siembran alimentos para abastecer el mercado nacional y evitar que el país importe granos, algo que ha pedido el mismo presidente Gustavo Petro, agricultura intensiva donde antes hubo ganadería extensiva. Nosotros necesitamos a los colombianos, agricultores colombianos, y ellos yo creo que nos necesitan a nosotros, entonces pues debemos de trabajar conjunto, debemos ser de ayuda y producir el grano, el alimento de Colombia, producirlo acá. Un jaguar en los predios y dantas que se pasean en los cultivos son indicadores de que no todo es destrucción y deforestación,
que todo puede ser posible si se cumplen las normas. Se reconoce a los pueblos aborígenes y se respeta el medio ambiente, dice el senador Arias, quien impulsa un proyecto de ley que regulará lo que él ha llamado la extranjerización de la tierra, para ponerle límites a la propiedad y evitar la concentración de predios rurales. Mientras todo esto avanza, los indígenas sicuani siguen esperando en su exilio el retorno a sus territorios ancestrales.